Existen cuatro tipos de enteros: char, short, int y long, todos ellos con un rango establecido. Esto se debe a que si bien el conjunto de los números enteros es infinito, el computador no puede representarlos a todos ellos. Estos cuatro tipos de entero involucran números negativos y positivos. Adicionalmente, se pueden crear cuatro tipos nuevos, antecediendo al nombre del tipo definido la palabra unsigned, con lo cual se definirán enteros solo positivos, con rangos establecidos respectivamente. La importancia de tener todos estos tipos de enteros radica en la cantidad de memoria que se necesita para representar a cada uno de ellos. Por ejemplo, un tipo char necesita 1 byte, un short necesita 2 bytes, un int necesita 4 bytes y un long necesita 8 bytes. A medida que avance el curso trataremos cada uno de estos tipos de enteros. Sin embargo, ahora mismo iniciaremos con el estudio del tipo int. Abriremos NetBeans, luego daremos clic para desplegar nuestro proyecto y desplegaremos la carpeta Source Files y doble clic en el archivo .c que hemos creado en la práctica pasada, en mi caso, código1.c. En esta práctica guiada declararemos e inicializaremos variables y constantes del tipo de dato entero int. Además, usaremos los procedimientos printf y scanf de la librería stdio. Iniciaremos por borrar la línea donde invocamos el procedimiento printf. Declararemos tres identificadores variables del tipo entero y se llamarán a, b y c. Para ello podemos escribir int a punto y coma, int b punto y coma e int c punto y coma, y habremos declarado las variables respectivas. Al ser estas tres variables a, b y c del mismo tipo de dato, en este caso entero, resulta más conveniente y práctico declararlas todas en la misma línea, separadas por coma, y al final cerramos con punto y coma la instrucción completa. Estas dos formas de declaración son equivalentes. Haremos el proceso de inicialización asignando a A 0, a B 0 y a C 0. Compilaremos para chequear que todo esté en orden. Guardaremos, daremos clic en ejecutar y luego en compilar archivo. En este caso nos arroja el mensaje de compilación exitosa. Tenga en cuenta que si omitió un punto y coma o lo cambió por 2 puntos, el entorno NetBeans le anticipará el error y además, si compilamos el archivo, nos imprimirá el mensaje de compilación fallida o abortada y nos especificará cuál fue el error cometido. Ahora bien, los procesos de asignación destructiva los haremos más abajo. Aquí podemos asignarle a nuestras variables números concretos o incluso expresiones. Por ejemplo, 9 por 8 menos 7, cerrando en punto y coma. Estas expresiones también pueden ser usando el contenido de otras variables. Por ejemplo, a más b, punto y coma. Hasta el momento, si ejecutásemos el proyecto, las instrucciones o sentencias que hemos dispuesto no nos permitirán ver ningún resultado. Para ello debemos invocar el procedimiento printf de la librería stdio. Este procedimiento printf tendrá dos formas de uso inicialmente. La primera es la que ya vimos en la práctica guiada pasada, donde invocamos el procedimiento con sus respectivos paréntesis y finalizando la instrucción con punto y coma, y dentro de los paréntesis escribimos un par de comillas dobles y dentro de estas últimas una oración que queramos aparezca en la consola. Por ejemplo, el contenido de las variables declaradas son. Aquí al final, antes de cerrar las comillas dobles, agregaremos \n. \n es una secuencia de escape que le indica al sistema operativo llevar el cursor a la nueva línea, es decir, hacer un enter. La segunda forma de uso será invocando el procedimiento printf con sus respectivos paréntesis y la instrucción finalizada en punto y coma.
y dentro de los paréntesis indicaremos dos parámetros. Al primero lo denominaremos control de formato. Este iniciará con un par de comillas dobles y dentro de estas comillas dobles podremos indicar texto, por ejemplo, A igual, y se escribirán los dos símbolos correspondientes. En este caso, la A que estamos escribiendo no es la variable que hemos declarado, es simplemente un carácter. El control de formato lo especificaremos donde queremos se escriba el contenido de una determinada variable. Por ejemplo, en este caso, quisiéramos que se escribiera A igual a 7, pero que dicho 7 lo tome del contenido de la variable A. Al ser A una variable declarada entera, el control de formato para los enteros será el símbolo de porcentaje y una D. Al especificar este control de formato, obligatoriamente requerimos del segundo parámetro, donde indicaremos el nombre de la variable, cuyo contenido queremos se escriba en consola, en este caso, A. Si queremos que al escribir el contenido de A, el cursor vaya a la nueva línea, agregaremos antes de finalizar las comillas dobles del primer parámetro la secuencia de escape \n. Podemos repetir esta instrucción para mandar a escribir los contenidos de las variables b y c. Recordemos agregar en cada uno la secuencia de escape \n para que nos imprima un enter. En este caso, como queremos visualizar esa escritura, guardaremos y mandaremos a ejecutar directamente, dando clic en ejecutar y luego en ejecutar proyecto. Observemos la salida. Escribe el contenido de las variables declaradas son A7, B9 y C16. La última asignación para A fue 7. A B se le asignó 9 por 8 menos 7. 8 menos 7 es 1 por 9, 9. A C se le asignó el contenido de A, que es 7, más el contenido de B, que es 9. 7 más 9, 16. Ahora bien, procesos de asignación en general se usan para procesar los datos que ha suministrado el usuario como datos de entrada, por lo que comúnmente se necesita que el usuario, por medio del teclado, asigne valores a determinadas variables. Esto lo lograremos usando el procedimiento scanf de la librería stdio. Como ya sabemos, este procedimiento se encarga de leer datos del teclado. En consecuencia, lo usaremos de la siguiente forma. Invocaremos el procedimiento scanf con sus respectivos paréntesis y finalizando la instrucción en punto y coma. Dentro de los paréntesis especificaremos dos parámetros. El primero consistirá, al igual que para printf, en un control de formato. Para ello suministraremos dos comillas dobles. El procedimiento scanf es solo para leer, por lo que mandar una oración en este control de formato no tiene sentido y generaría errores. Aquí dentro especificaremos una secuencia de escape que le indique al sistema operativo qué tipo de dato leerá, en este caso un entero. Por eso escribiremos el símbolo de porcentaje y una D. En el segundo espacio o parámetro, el scanf, a diferencia del procedimiento printf, requiere de la dirección de memoria de la variable que contendrá el valor que se leerá. Así, por ejemplo, si queremos que el dato leído se asigne a A, debemos antecederle a este nombre de variable el operador de dirección ampersand. Entonces, hasta el momento disponemos de estos dos procedimientos, scanf y printf, para comunicarnos con el usuario, por lo que podemos, incluso antes de empezar a leer cada variable a través del procedimiento scanf, enviarle un mensaje al usuario que le instruya a ingresar el valor solicitado. Para esto podemos utilizar el procedimiento printf, enviando un mensaje el cual pudiera contener ingrese un valor entero. Estas dos instrucciones las podemos usar para leer otro par de enteros y asignarlos respectivamente a B y a C. Leeríamos un valor para B y otro para C.
Si queremos un poco de orden, de manera tal que aparezca el mensaje ingrese un valor entero y este valor se lea en la siguiente línea, bastará con agregar dentro de las comillas del argumento del procedimiento printf la secuencia de escape \n. Guardaremos y mandaremos a ejecutar el proyecto. Observemos la ejecución de nuestro programa. Ingresaremos el valor de A, luego el valor de B y por último el valor de C. Podemos apreciar que ha escrito el contenido de cada variable. Por otro lado, podemos declarar identificadores constantes. Estos no podrán ser inicializados por el usuario. Procedamos a declarar e inicializar una constante, a la cual llamaremos D. Escribiremos const in D, inicializada en el valor que decidamos otorgarle, por ejemplo 5. No se debe olvidar el punto y coma del final de la instrucción o sentencia. Observemos que dicha declaración es una traducción simple al inglés de la nomenclatura dispuesta anteriormente en la parte teórica. Al identificador constante D no se le puede asignar ningún otro número, así que esta última instrucción escrita es errónea. Si guardamos y compilamos, nos mostrará el mensaje de compilación fallida. Entonces, a un identificador constante no se le debe asignar ningún otro valor. Lo que sí es posible es que a una determinada variable, por ejemplo C, le podamos asignar el contenido de un identificador constante. Guardemos y compilemos para corroborar que no ha existido ningún error. Podemos también mandar a escribir el contenido de la constante en la consola, utilizando el procedimiento printf y siguiendo las mismas instrucciones ya especificadas. Primero indicaremos un control de formato en el que además podemos agregar texto, por ejemplo, la constante D vale, y especificamos qué tipo de dato escribiremos, porcentaje D, y finalmente \n para imprimir un enter. En el siguiente parámetro escribiremos la constante de la cual queremos escriba su contenido, en este caso D. Guardemos y ejecutemos el proyecto para ver los resultados. Notemos que ha escrito en la primera línea la constante D vale 5 y luego inicia con lo anteriormente hecho. Ingresaremos 3 números enteros y obtendremos los resultados. Hasta este punto podemos enriquecer la estructura general de un programa en C. Podemos decir que se divide en dos partes fundamentales. Una parte preámbulo donde se especifican las librerías a usar y una parte principal constituida por la función main. La función main, a su vez, se divide en 4 partes fundamentales. Una parte de declaración de variables y constantes, una parte de inicialización de variables, una parte donde se especificarán las sentencias o instrucciones que darán solución al problema planteado y una parte de retorno, por ser una función. No olvidemos guardar todos los cambios que hagamos en nuestro archivo .c antes de cerrar el editor.